No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mis hermanos. Aleluya por nuestro Señor Jesús y su cuerpo, que somos nosotros. Amén, mis hermanitos. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, sé tú dándome el hablar, Señor, y darles el escuchar a mis hermanos para que sea tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, en la revelación, la vida en nosotros, Señor. Danos vida con Amén. este mensaje y aleluya, aleluya por el cuerpo, Señor. Mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema que es nuestra necesidad de laborar en el Cristo todo inclusivo. En los últimos mensajes, ya hace un tiempito venimos hablando mucho acerca del servicio. Y es que, hermanos, estamos entre jóvenes adultos y una de los fines de los jóvenes adultos es ser esa columna dentro de la iglesia, ser esa fuerza. Y pues esa fuerza tiene que moverse, tiene que elaborar, tiene que prepararse, tiene que ejercer esa función que el Señor nos ha dado. Y pues esas funciones, hermanos, tienen que ser dentro del Cristo todo inclusivo. No podemos hacer nada por fuera de nuestro Señor y pues vamos a ver unos puntos al respecto, mis hermanos. El mensaje de hoy se compone principalmente de esos tres puntos. El primero es que como creyentes en Cristo, quienes hemos sido guiados por Cristo a sí mismo, necesitamos laborar en Cristo. No es que queramos, no es que qué bueno sería, sino que lo necesitamos, hermanos. Segundo, si laboramos fielmente en el Cristo todo inclusivo, tendremos las riquezas de Cristo como producto para exhibir a Cristo en la iglesia. Entonces es algo también muy importante que vamos a tocar y es que tenemos que traer a Cristo a la iglesia. Nosotros venimos a una reunión, cualquier reunión, y tenemos que traer algo de Cristo. Para eso vamos a ver también unos puntos. Y tercero, necesitamos laborar en el Cristo todo inclusivo a fin de tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios nuestro Padre. Finalmente nosotros tenemos hoy el privilegio, hermanos, de adorar a nuestro Padre, pero pues para adorarlo hay que adorarlo como a Él le gusta. Esto no es como con los gustos propios, sino con el gusto de nuestro Dios. Y también vamos a ver algo al respecto. Vamos a comenzar con unos versículos, mis hermanos, que son, no sé, hermanitos, si tres hermanos o hermanas me puedan ayudar con la lectura de estos tres para ir Amén. entrando en estos versículos. Entonces, ¿quién me ayuda con 1 Corintios 1:30? Amén, hermano. Primera de Hermana, Corintios 1:30. ¿Leo ya? amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Amén. ¿Quién me ayuda con Efesios 3:8, que fue el del inicio? Hermana Joy. Hermanita Joy, tienes el micrófono cerrado, por si algo. Creo que se le levanta. Creo que se le levanta la manito. Amén, no hay problema. ¿Qué otro hermanito me puede ayudar con Efesios 3:8? Hermana Lorena. Hermanita Lorena, tienes el micrófono cerrado. Regálame un segundito, por favor. Veo si se activó algo de seguridad por acá de pronto. Ya pueden abrir el micrófono, mi hermanita. Gracias, hermano, estaba bloqueada. Tiene algo de seguridad que está aquí bloqueado. Dice Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Amén. Amén. Y Juan 4:23 al 24. Amén, hermano. Amén. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a entrar ya en el mensaje, comenzando con que como creyentes en Cristo, quienes hemos sido guiados por Cristo a sí mismo, necesitamos laborar en Cristo. Mis hermanos, después de que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán y tomó posesión de ella, recibió la porción que le había sido asignada.
perdón, y recibió la porción que le había sido asignada, ellos laboraron en la tierra. No sé si recuerdan mis hermanos que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto empezó a recorrer el desierto, pasaron 40 años, toda una generación se quedó en el desierto, no logró llegar a la tierra prometida y en todo ese tiempo ellos recibían el maná, ellos recibían provisión del Señor, ellos no cultivaban, no criaban, sí, ellos estaban recibiendo el alimento, ese maná de parte del Señor. Pero una vez que ellos entran en la tierra de Canaán y toman posesión de esta tierra, reciben la porción que les ha sido asignada, ellos comienzan a laborar en la tierra, mis hermanos. Entonces, nosotros recibimos a nuestro Señor, recibimos esta porción cuando esta buena tierra, pues que es nuestro Señor, entre nosotros, lo recibimos a Él. Entonces nosotros ya tenemos esta porción en nosotros y debemos empezar a laborar, ¿sí? Pero miren que ellos pasan un tiempito mientras llegan, se acomodan y todo, y luego sí empiezan a laborar esta tierra. La vida que llevamos después de entrar en Cristo como buena tierra es una vida de laborar en Cristo. Esta buena tierra es tipificada por Canaán. Entonces, cuando nosotros entramos en Cristo como esa buena tierra, hermanos, comenzamos a laborar en Cristo. No es que nosotros empecemos a hacer trabajos por nosotros, sino que es Cristo mismo, ¿sí? Arriba en el título, esta parte de quienes hemos sido guiados por Cristo a sí mismo, es muy importante, hermanos. Nosotros aquí, ninguno llegó porque no sé, porque quiso, porque tuvo ahí, no, es que si yo voy a ir y me voy a volver cristiano y voy a creer en el Señor, sino que el Señor nos trajo a todos a través de las oraciones de los demás y a través de Él entrar en nuestro espíritu y habernos elegido. Entonces nosotros cuando le escuchamos la voz de Él, tuvimos ya ese sentir que nos dio Él mismo para llegar a Cristo. Aunque necesitamos, hermanos, laborar en Cristo como tierra para producir a Cristo, necesitamos comprender que no somos nosotros los que producimos a Cristo, sino que es Cristo quien se produce a sí mismo en nosotros mediante nuestra labor. Cuando nosotros laboramos, Cristo se produce a sí mismo en nosotros, hermanos. Creo que han escuchado el versículo de que la iglesia se edifica a sí misma en amor y que también Cristo edifica la iglesia. Hermanos, nosotros cuando laboramos, cuando estamos aquí, que traemos algo al Señor, que le servimos a nuestro Señor, pues hermanos, estamos trayendo Cristo, Cristo mismo, ese mismo Cristo, y es el que se encarga de edificarnos. Entonces, cuando yo les hablo, hermanos, pues es Cristo hablando a través de mí, cuando pues, se le permite, cuando nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, vamos, voy a hablar lo que tú me diste, y los hermanos todos reciben ese Cristo también. Entonces es Cristo mismo quien sale de mí y edifica a los hermanos, y cuando los hermanos hay un compartir, ese Cristo sale de los hermanos y también entra en mí, y ese es el que se va edificando. Se produce ese Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces el Señor se multiplica. Eso es algo de multiplicación. Recordemos que al Señor le gusta, una de sus formas es multiplicarse. Cuando la parábola de los talentos, Él dio unos talentos y esperó una multiplicación. Esos talentos representan ese Cristo que nos da el Señor conforme a nuestras habilidades, y Él espera que cuando recibimos Cristo, devolvamos más Cristo aún. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos. A lo largo del día, cada día, hermanos, necesitamos mantener nuestra comunión con el Señor, y de esa manera lo contactamos, laboramos en Él, lo aplicamos, lo experimentamos y lo disfrutamos, hermanos. Todos estos verbos, contactar, laborar, aplicar, experimentar, disfrutar, tenemos que vivirlos, tenemos que tenerlos como parte de nuestra vida, y por eso es algo de día a día. En la medida en que yo tengo contacto con alguien diariamente, pues lo empiezo a conocer más. Si yo trabajo con alguien, pues empiezo a saber cómo le gusta trabajar. Cuando yo conozco más a una persona con la que estoy laborando, esa persona sabe algo, pues yo puedo aplicar lo que esa persona sabe porque ya lo conozco y él me va contando cómo lo hacemos. Y eso se vuelve una experiencia, y al final, pues hermanos, es un disfrute con el Señor. Por eso debemos estar muy atentos, hermanos, a que diariamente podamos volver a nuestro Señor, diariamente. El mundo, hoy en día hay muchas artimañas, tiene muchas formas de alejarnos del Señor. Los afanes, el trabajo, el estudio, las vacaciones, lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste, todo intenta alejarnos del Señor. Pero, hermanos, cuando diariamente nosotros tenemos comunión con nuestro Señor, Él nos muestra que Él es nuestro todo y en todos, hermanos. Él está en cada situación, laborando en cada uno de nosotros, y por eso debemos permanecer, perseverar en esta comunión con el Señor diariamente. Ahora viene algo que se ha tocado mucho, hermanos, y es ejercitar nuestro espíritu. Ese ejercitar nuestro espíritu es la clave para laborar en Cristo, experimentar a Cristo y producir a Cristo.
Recordemos que estamos en el Espíritu, ¿sí? Somos uno en el Espíritu con Cristo. Tenemos que estar en el Espíritu del Señor, en esa morada mutua. Ese Espíritu entró en nosotros y nosotros hace morada mutua con nuestro Espíritu. Está mezclado y solo en el Espíritu, hermanos, podemos experimentar a Cristo. Podemos tocar a Cristo. Podemos laborar con Cristo. Lo que hagamos por fuera del Espíritu no aplica, no sirve, mis hermanos. Y esto es algo que de pronto el mundo intenta que nosotros hagamos. Lleve esto al Señor, produzca esto usted. Se ven a veces que tenemos como la ansiedad por producirle algo, traerle algo al Señor. Y esto es algo que al Señor no le gusta. Lo hemos visto en el ejemplo con Caín, la forma de hacer el holocausto. La de Abel fue acepta al Señor porque era de la forma en que el Señor lo había hecho y lo había dicho, que tenía que ser un sacrificio, tenía que ser algo, lo mejor de ese sacrificio, tenía que ser un sacrificio animal. Y Caín lo quiso hacer a su modo y ese sacrificio, ese holocausto no fue acepto al Señor. A él no le gustan las cosas por fuera de lo que a él le gustan. Como cuando queremos complacer a alguien que queremos mucho, no sé, alguien familiar, nuestros papás, un hermano, nuestras parejas. Hermanos, tenemos que complacerlo con lo que a nuestra pareja o nuestro papá o nuestro familiar le gusta, no con lo que a mí me gusta, si yo quiero complacerlo realmente. ¿Sí? Entonces, que esto sea algo para poder ganar más de estas experiencias, hermanos. El saber que tenemos que ir al Espíritu para poder contactar al Señor, para poder laborar al Señor y que así Él mismo se pueda producir a sí mismo en nosotros. Nosotros laboramos en Cristo como buena tierra al ejercitar nuestro corazón para tener fe en el Señor y amar al Señor. Recordemos que nuestro corazón se compone de nuestra alma y nuestra conciencia. Nuestra alma es la voluntad, la mente y la parte emotiva, y nuestra conciencia es una parte del espíritu. Y es algo que debemos ejercitar para tener fe en el Señor. Hermanos, las experiencias con el Señor. El Señor es el que hace la fe en nosotros y las experiencias con Él hacen que nuestra fe se fortalezca. Cuando nosotros vemos que el Señor está ahí, que Él nos respalda y que nos llena, que forja esa fe en nosotros, pues vamos teniendo un corazón ejercitado para tener fe en el Señor. Y amar al Señor, hermanos. Es algo muy importante que amemos al Señor. Nosotros nos movemos por amor. Aquí no es por compromiso, no es por interés, no es porque que dirán, no es porque yo la pillé y es lógico que tengo que creer en el Señor, sino que es por amor. Entonces debemos tocar al Señor, por eso debemos pasar mucho tiempo con Él. Si nosotros no pasamos tiempo con una persona, no podemos amarla, porque no sabemos quién es. Cuando pasamos tiempo con el Señor en su palabra, cantándole himnos, con el cuerpo, pues hermanos, ese amor va fluyendo y va creciendo en nosotros. Y además, al ejercitar nuestro espíritu para contactar al Señor y recibir la impartición del Espíritu vivificante y todo inclusivo, la realidad de Cristo como buena tierra, hermanos, también tenemos que ejercitar nuestro espíritu para ese contacto con el Señor y para poder recibir la impartición del Espíritu vivificante y todo inclusivo. Hermanos, el Espíritu de Dios solo puede impartirse en nosotros en nuestro espíritu. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, Él no nos puede dar todo lo que quiere darnos. Él está ahí y quiere suministrarse. Pero si nosotros encerramos nuestro espíritu, no amando al Señor, dándonos gusto, dándole rienda suelta a nuestro viejo hombre, pues hermanos, no vamos a poder recibir esta impartición preciosa de ese espíritu vivificante y todo inclusivo. Entonces, cuando vamos al espíritu, ahí es donde recibimos esta realidad de Cristo como la buena tierra, es donde disfrutamos esta buena tierra. El pueblo de Israel no pudo disfrutar la buena tierra hasta que no entró en ella. Y cuando ellos si se salen de esa buena tierra, pues no la pueden disfrutar. Nos pasa igual en nuestro espíritu. Cuando entramos al espíritu, disfrutamos de Cristo como la buena tierra. Cuando nos salimos, no lo podemos hacer, mis hermanos. El segundo punto es si laboramos fielmente en el Cristo todo inclusivo, tendremos las riquezas de Cristo como producto para exhibir a Cristo en la iglesia. Hermanos, tenemos metas, ¿sí? Pues nuestra meta general es que vuelva el Señor pronto, que el Señor pueda cumplir su economía, se pueda impartir en nosotros y que el Señor venga por su novia, que estemos preparados, ¿sí? Y en mitad de camino, hermanos, para poder llegar a eso tenemos que producir, poder exhibir a Cristo en la iglesia. Si yo vengo acá, mis hermanos, y yo no les traigo Cristo, pues yo no voy a crecer. Antes voy a hacerle daño al cuerpo. ¿Sí? Entonces no voy a tener las riquezas de Cristo, voy a estar pobre, voy a estar triste, voy a estar angustiado. Como decía el himno ahora, ¿quién es el que nos quita nuestras angustias? ¿Quién nos saca de todos nuestros problemas? El Señor. Cuando vamos a Él, cuando invocamos el nombre del Señor, nuestro espíritu se ejercita, respira otra vez.
Entonces, por eso es que hacen tanto énfasis y hacemos énfasis en invocar el nombre del Señor, porque así nuestro espíritu es avivado. La vida apropiada de los cristianos consiste en laborar en Cristo cada día, mis hermanos, y así tener el rico excedente de Cristo para traer a las reuniones con miras a una rica exhibición de Cristo. Mis hermanos, nosotros vinimos para disfrutar a Cristo. Había una estrofa muy pesada que esto cuesta sangre, dolores, sí, pero hermanos, eso es del viejo hombre. El viejo hombre es el que tiene que someterse, tiene que sufrir, sí, tiene que ser subyugado para que en el nuevo hombre, nuestro espíritu, podamos tener todo el disfrute que nos quiere dar el Señor. Sí, toda esta rica exhibición de Cristo solo se puede dar en el espíritu. Y podemos estar, aunque nuestro cuerpo esté por allá sufriendo y no le demos lo que quiere, que no sé, que ya, por ejemplo, tenía el vicio del cigarrillo, por ejemplo, entonces ya no le damos el vicio del cigarrillo, sino que se somete y viene acá, vamos a disfrutar, hermanos, porque Cristo va a estar ganando en nosotros y eso es un disfrute siempre. Nos reunimos, como estamos acá, para exhibir no solo al Cristo que Dios nos ha dado, sino también al Cristo que hemos producido, hermanos, al Cristo en quien hemos laborado y a quien hemos experimentado. Este es el Cristo a quien exhibimos cuando nos reunimos, hermanos. Vuelve aquí, hermanos, tenemos que producir Cristo, no quedarnos solo con lo que nos da el Señor. Vuelvo otra vez y toco la parábola de los talentos, hermanos. Todos aquí como mínimo tenemos un talento, tenemos una porción del Señor. Todos tenemos una porción como mínimo. Y esa porción tenemos que multiplicarla, tenemos que trabajar con ella, tenemos que llevarla. Que el Señor me da, que Él es el Cristo todo inclusivo. Yo tengo que traer aquí donde ustedes, mis hermanos, que Cristo es el Cristo todo inclusivo. Y decirles, hermanos, y a mí me ha tocado y se ha movido en mí. Y yo he estado en situaciones muy difíciles y Él me ha sacado de una y cada una de las situaciones, mis hermanos. Siempre me saca de cualquier situación en que yo me aleje del Señor. O que cuando yo vuelvo a Él y le dejo que Él actúe y paso tiempo con Él, Él me saca de todas esas situaciones y lo puedo disfrutar. Entonces, cuando yo les doy eso, mis hermanos, es para que ese Cristo se siga multiplicando y en ustedes también se produzca más Cristo. Este es el Cristo a quien exhibimos cuando nos reunimos, hermanos. Habrán días que va a ser muy difícil, hermanos, pero lo normal en nuestras vidas es que diariamente busquemos exhibir Cristo en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestro círculo social, puede ser que con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, siempre llevar ese Cristo, hermanos, que se note que hemos producido algo de Cristo y que ese Cristo pueda llegar a alguien más, que tengamos ese excedente, hermanos. Si laboramos continuamente en Cristo, tendremos el rico excedente de Cristo para traer a las reuniones con miras a una rica exhibición de Cristo. Y una palabra muy interesante es esta de rica, hermanos. Es rica porque es que es un disfrute. Cuando se trae a Cristo, es algo disfrutable, es algo que llega y trae paz, y es algo rico. ¿Sí? Cuando de pronto está haciendo calor y llega un viento, un aire refrescante, uno dice, qué rico este viento. ¿Por qué? Porque lo estamos disfrutando. Con el Señor, cuando nosotros llegamos, cuando hay angustias, el Señor llega y da ese refresco, ese bálsamo al dolor. Cuando hay alguna preocupación, Él quita esa preocupación. Es disfrutable, hermanos. Nosotros debemos traer ese excedente de Cristo para que sea disfrutable al exhibirlo. Cuando lo mostremos, todos quieran también, yo quiero eso de Cristo, venga para acá. Y qué rico que es cuando el Cristo se multiplica, hermanos. En el cuarto, cuando nos reunimos, independientemente del tipo de reunión que tengamos, deberíamos venir con el Cristo que hemos experimentado como excedente para ofrecerlo a Dios y exhibirlo a todo el universo y al enemigo, quien será avergonzado, mis hermanos. Recordemos que estamos en una guerra. Esto es una guerra con un enemigo que es despreciable, ¿sí? Pero cuando traemos nosotros esa experiencia de Cristo, ese excedente y lo ofrecemos a Dios, lo exhibimos, hermanos, lo mostramos, el enemigo sufre pérdida y es avergonzado, porque para él la ganancia es que nosotros no expresemos al Señor. Cada vez que no expresamos al Señor es que hemos dado pie a que Satanás gane, a que Satanás celebre que un hijo de Dios no está expresando a Cristo. Y es algo que, hermanos, con el tiempo vamos a ir ganando más de él. Vamos a experimentar más de Cristo, vamos a tener un depósito cada vez mayor y vamos a estar creciendo y estar siendo edificados a la altura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Entonces, no se vayan a desanimar, que porque no, es que yo tengo muy poquito, que es algo que se dice mucho, no, es que yo casi no, yo estoy muy pequeñito. Hermanos, nosotros estamos todos con Cristo en nosotros. Tenemos a Cristo en cada uno de nosotros. Esto es de ánimo, esto es precioso y tenemos todo el potencial para decirle al Señor, crezca en mí, Señor, utilíceme, soy suyo, mi Señor.
crezca y haga todo lo que necesite hacer en mi vida. Y ahí vamos a ganar mucho de Cristo diariamente, hermanos. Esto es una carrera de largo aliento. Esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es una maratón, hermanos, que debemos correr diariamente. Para tener reuniones apropiadas, necesitamos contactar al Señor diariamente, hermanos, en nuestra vida personal y luego venir a las reuniones con la comprensión y el entendimiento de que venimos a exhibir a Cristo y a compartir Cristo con otros. Eso es lo que venimos a hacer, hermanos. Aquí no venimos a que, no, es que voy a aprender, es que voy a, no sé, voy a disfrutar que hay un hermano que canta himno muy bonito, entonces, escucharlo, eso es muy rico. No, hermanos, aquí venimos a disfrutar Cristo, a exhibir a Cristo y a recibir ese Cristo que exhiben nuestros hermanos. Por eso hay un versículo que dice que hermoso es ver a Jesús en tu rostro, mi hermano. Eso es precioso, cuando nosotros podemos ver a Cristo en cada uno de los hermanos. Eso es algo muy disfrutable y que debemos ser conscientes, estar preparados y estar tocando al Señor para poder hacerlo en cada reunión, hermanos. Y tercero, necesitamos laborar en el Cristo todo inclusivo a fin de tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios, nuestro Padre. Hermanos, aquí hay unos puntos importantes. Primero, necesitamos laborar en el Cristo todo inclusivo. ¿En dónde laboramos nosotros? En Cristo todo inclusivo, no por fuera de Cristo y le traemos a Cristo. Es en el Cristo todo inclusivo que está en nuestro espíritu, entonces vamos al espíritu y ahí estamos en ese Cristo todo inclusivo, hermanos. ¿Con qué fin? De tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones. Tenemos que saber que cada vez que tocamos a Cristo, tenemos que producir. El Cristo produce en nosotros ese excedente. Y con ese excedente no lo vamos a guardar para nosotros, no lo vamos a enterrar, lo vamos a traer a las reuniones de iglesia. ¿Con miras a qué, hermanos? A adorar corporativamente a Dios nuestro Padre. Somos un solo cuerpo. Entonces, con este excedente, hermanos, adoramos al Padre en el cuerpo. Esto no es algo individual, que no es que yo me voy a dedicar a producir Cristo yo solito y yo voy a adorar a mi Padre porque yo sí soy un buen hijo. No, hermanos, esto no se puede así. Somos un cuerpo y tenemos una cabeza que es Cristo. Y sin Cristo, hermanos, como cabeza, no podemos adorar a nuestro Padre. No llegan los cantos, no llegan las oraciones. Nuestro Señor es el que lleva eso, como ese olor fragante a nuestro Padre. La experiencia de los hijos de Israel es un cuadro de la reunión cristiana apropiada. Ellos se presentaban con las manos llenas del fruto de su labor. Además, adoraban a Dios en el lugar que Él mismo les había asignado y traían el mejor excedente de su labor. Aquí hay 3 puntos muy importantes. Llegar con las manos llenas con el fruto de la labor. Tenemos que laborar en Cristo y llenar nuestras manos con ese fruto de esa labor con nuestro Señor. Además, adorar a Dios en el lugar que Él mismo designó. Esto no es donde yo quiero. No es que, no, listo, hermano, entonces no, yo no me voy a reunir más y voy a tomarme un año sabático y voy a alabar a mi Padre y a hacer cosas para mi Padre en otro sitio, yo solito. Hermanos, así no funciona, a Dios no le gusta. Y yo puedo ir a hacerlo, pero eso no va a ser agradable a Dios. No, eso no va a llegar. Entonces, pues voy a perder mi tiempo, voy a perder vida y voy a caer en un estado de muerte, hermanos. Lo que le pasó a Caín. Él hizo las cosas como él creyó que las tenía que hacer y así no le gustó a Dios. Y vean todo lo que pasó al respecto. Para nuestra adoración, la segunda, para nuestra adoración de Él, el Padre requiere que vengamos a Él trayendo una cosecha de Cristo, hermanos. Él no quiere nada más, nada diferente. Quiere es Cristo. Él no quiere a Juan Carlos siendo, no sé, con el conocimiento de cantando muy precioso. Aprendí a cantar por fin. Entonces ya aprendí a cantar y digo, yo le voy a cantar al Señor porque yo soy el que le canto. No, hermanos, Cristo en mí le canta al Señor. Que debo prepararme, sí, pero en Cristo. Debo hacer todo en Cristo para el Señor, para poder llevar esa cosecha de Cristo al Señor. Si yo no paso tiempo con el Señor, pues ¿qué de Cristo voy a tener para darle a mi Padre? Nada. Si yo paso tiempo con mi Señor Jesús, pues Él se va a multiplicar en mí y voy a poder llevar ese excedente de Cristo, esa cosecha de Cristo. Por tanto, hermanos, necesitamos venir a las reuniones de la iglesia trayendo las riquezas de Cristo. Nada más, las riquezas de Cristo. A veces se nos va a atravesar algo de fuego extraño en nosotros, pero el Señor, nuestra conciencia, nos va a advertir de esto. Cuando venimos con un corazón dispuesto para el Señor mismo alumbra qué estamos haciendo como Él quiere y qué estamos haciendo como Él no le gusta. Y eso va a ir perfeccionando nuestra labor con el Señor y esas riquezas que vamos a tener de Cristo van a ser cada vez más de más alegría para nuestro Padre.
Diariamente deberíamos laborar en Cristo para obtener una cosecha de las riquezas de Cristo a fin de traerlas a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios el Padre. Entonces, lo que está en el título, mis hermanos, y eso es algo diario. La palabra aquí clave es diariamente, hermanos. Esto no es que lo hago hoy, mañana y ya descanso una semana, o que hoy hice mucho, hoy no, hoy estuve en reuniones y leyendo la palabra y orando todo el día, entonces ya mañana no hago nada, no voy a ir al cine. Hermanos, eso no funciona, eso es terrible. Tenemos que ser diariamente con un buen paso, un paso constante, diario, diario, toco al Señor diariamente y el Señor eso lo multiplica y hace ganar mucho en nosotros con estas prácticas, mis hermanos. Y hermanos, y la cuarta dice, una vida en el Cristo todo inclusivo como buena tierra es una vida que consiste en laborar en Cristo. Es muy importante, aquí no dice laborar para Cristo, no es laborar en Cristo, hermanos. En la Biblia las palabras son muy importantes y gloria al Señor por el ministerio que hemos recibido que abre y nos hace notar esas palabras, esos artículos, esas uniones que hacen la diferencia, hermanos. Una cosa es ir uno a hacer cosas para el Señor, en mi yo, y otra cosa es que venga el Espíritu y laboro en Cristo. Entonces, cuando laboramos en Cristo, hermanos, en esa vida, en esa buena tierra, laboramos en Cristo, producimos a Cristo, disfrutamos a Cristo, compartimos Cristo con otros y ofrecemos Cristo a Dios el Padre para que Él, para que Él, nuestro Padre, pueda disfrutar a Cristo junto con nosotros. Ahí tenemos el disfrute mutuo, hermanos. Cuando tenemos Cristo y lo disfrutamos, tenemos todos estos tiempos con el Señor, podemos disfrutar a Cristo con nuestro Padre y con todo el cuerpo de Cristo con nosotros aquí. En estos momentos para mí es un disfrute del Señor, de poder dejar todos mis afanes atrás y poder estar disfrutando en el cuerpo, disfrutando con mi Señor y disfrutando pues con cada uno de mis hermanos, con ese cuerpo de Cristo precioso que es lo que el Señor nos ha dicho, el lugar adecuado para llegar a disfrutar del Señor. Yo no puedo disfrutar del Señor como disfruto en el cuerpo de Cristo. Es crucial que laboremos diligentemente en Cristo. Diligentemente es muy importante, hermanos. Tenemos que ser diligentes, no dormirnos en los papeles. Laborar diligentemente en Cristo para tener nuestras manos llenas de Cristo y luego venir a las reuniones de la iglesia para disfrutar a este Cristo rico y glorioso con los hijos de Dios y con el mismo Dios el Padre. Cada vez que venimos a la reunión de la mesa del Señor para recordar al Señor y orar al Padre, debemos venir con las riquezas de Cristo producidas al laborar diariamente en Cristo. Hermanos, la reunión de la mesa es una reunión preciosa, importantísima. Una reunión donde venimos a celebrar al Señor, a recordarlo y a que el Señor nos lleve a nuestro Padre. Podemos cantar y tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, gracias a nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, si nosotros no ganamos de Cristo, pues vamos a llegar con las manos vacías y qué pena llegar a un banquete con las manos vacías. Más aún, hermanos, sabiendo que pudimos laborar diariamente para traer algo y venir a manos llenas. Aquí influye mucho la diligencia, hermanos. Por eso, y quiero cerrar este mensaje, hermanos, animándolos a que seamos diligentes, animándolos a que nos reunamos, a que nos cuidemos unos a otros, a que tengamos hermanos vitales, hermanos con los que podamos ayudarnos a estar en el Señor. Ese hermano que nos hace la llamada y nos dice, hermano, vea, le tengo esta porción de Cristo que gané hoy. Y hacer nosotros lo mismo con nuestros hermanos. Hermanitos, vea, gané esto del Señor hoy, aquí lo traigo para que lo disfrutemos todos. Y hermanos, así vamos a servir, a laborar en este Cristo todo inclusivo, a tener estos excedentes y a poder disfrutar, hermanos. Y gracias a este disfrute, gracias a este laborar de forma diligente, diaria, constante, hermanos, pues vamos a traer a nuestro Señor prontamente. Que esto es algo, es un anhelo que tenemos, hermanos, que el Señor vuelva pronto. Este mundo está cada vez peor y se va a poner cada vez peor porque solo Dios puede organizar esto. Entonces, por eso anhelamos, hermanos, que seamos animados, que como jóvenes adultos, hermanos, estemos laborando en el Cristo todo inclusivo. Que sepamos, que tengamos la conciencia que necesitamos seguir laborando, hermanos, y que esto es para poder traer a nuestro Señor, poder disfrutarlo finalmente. Y le doy la gloria al Señor, la gloria al Señor por poder traerle esta palabra que a mí me ha animado mucho y que espero también los anime, mis hermanos. Amén.